¿cómo andan? Hoy quiero empezar... Upa. Oh, gracias, Ale. Hoy quiero empezar haciendo dos preguntas y tienen que ver con lo que hablamos el miércoles pasado antes de ir al campamento. Habíamos leído un pasaje que decía algo así como: si escuchan hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Así que las dos preguntas, la primera de las preguntas que hoy quiero hacer es: ¿quiénes escucharon la voz del Señor en el campamento? Y la segunda pregunta es: ¿cómo respondieron a eso que escucharon del Señor, en lo que los desafió o lo que les fue mostrando en el campamento? Para ir pensando. Y en base a esto de ver cómo responder a lo que Dios va haciendo y a lo que Dios nos quiere ir mostrando como iglesia y como familia, porque Dios no nos habló solamente a nivel individual, sino que también nos viene hablando y nos viene desafiando en varias áreas como familia, es que hoy quiero que profundicemos y reflexionemos un poco juntos. En Juan 4 encontramos una historia que es bastante conocida, pero yo quiero hablar de lo que viene también un poco después, que es la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Que Jesús le dice: si supieras quién es el que te habla, vos me pedirías agua a mí. Y después sale la reflexión esta de que dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y después de que Jesús confronta a esta mujer y le empieza a mostrar cosas de su vida y le empieza a hablar y le empieza a decir: yo te conozco y yo soy el que tiene una agua que te va a saciar y te va a llenar, dice que la mujer se va y empieza a llamar a la gente para que vean y vayan a buscar a aquel que le estaba hablando. Y en ese interín dice que se le aparecen a Jesús los discípulos y le dicen, versículo 31, mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban sin entender los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque, como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Así que en este contexto, ¿no?, de que Jesús está hablando de yo soy el que va a saciar la sed que tienen, también dice mi sed y mi hambre está saciado por una cosa, que es hacer la voluntad del Padre. Y esto es el hacer la voluntad del Padre tiene que ser el motor de nuestras vidas. Estamos conectados para hacer la voluntad del Padre y esto es lo que Jesús compara con lo que le provee alimento y lo mantiene andando. ¿Y cómo es que conocemos la voluntad del Padre? A través de la palabra. ¿Y cómo es que Dios describe la palabra? Como el pan y el alimento de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es que tenemos que asumir una actitud similar a la de Jesús y decir: Señor, que tu voluntad sea mi alimento diario. No quiero dar un paso, que mi vida desfallezca si me estoy alejando. Hay que animarse también a hacer una oración de ese estilo, pero recordar esto, ¿no?, que tenemos que ser dependientes
de hacer lo que Él quiere, ¿no? De cuántas veces cantamos, quiero escuchar lo que hay en tu corazón. Bueno, que el hacer lo que está en el corazón del Padre sea esa prioridad de nuestra vida. Y que cada palabra que sale de su boca sea algo que escuchamos, que atesoramos y que respondemos. Porque de nada sirve muchas veces guardar la palabra si después tampoco la ponemos en práctica. Y después empieza a explicar esta idea de, estamos en una temporada de cosecha. Y en cuanto a esta temporada de cosecha, entendemos muchas veces que la cosecha se compara con el campo de misión, con la idea de vamos a predicar el Evangelio porque hay corazones que están disponibles y hay un mensaje que se viene anunciando, que se viene preparando y que yo estoy por cumplir, y ese es el mensaje que va a traer salvación a muchos. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Pero me interesa mucho cómo Él compara y cómo Él empieza a explicar y dice, lo que van a ver ahora no es algo aislado, sino que es el resultado de un montón de profecías que yo vengo a cumplir. Es el resultado de un montón de profetas anteriores que vinieron antes que yo, que me prepararon el camino. Juan el Bautista, el primero de ellos y el último más cercano a él. Pero esta idea, ¿no?, de que las cosas de Dios tenemos que empezar a entender que no son aisladas. Que a veces vemos los momentos de gloria y nos quedamos con los momentos de gloria. Pero yo hoy una de las cosas que vengo a hacer es afirmar que ¿a cuántos disfrutaron de la noche del sábado en el campamento, de los bautismos el domingo? Bueno, hacía un mes que veníamos orando, más los pastores seguro o los líderes veníamos orando por el campamento. Y hasta también me puedo arriesgar a decir que en cierto sentido lo que se fue preparando el viernes con los jóvenes y con los que ya estábamos ahí también en cierto sentido fue ayudando a preparar lo que Dios quería hacer, y esa forma en la que Dios se manifestó el sábado y después el domingo. Y tenemos que empezar a entender esta idea, ¿no?, de que a veces disfrutamos de las temporadas y disfrutamos de los momentos de gloria, pero nunca es algo aislado. Y hay gente que ora, hay gente que ayuna, hay gente que está ahí atrás de esos momentos. ¿Por qué? Porque está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que prepara todo y el que muestra lo que hay que hacer. Pero la idea de todo lo que vengo diciendo es, ahora hay que seguir construyendo de acuerdo a esta misma línea y no bajar los brazos en ese sentido. Seguir avanzando en base a esta temporada de cosecha, porque Dios preparó un montón de cosas y estoy seguro que Dios también sembró semillas en nuestros corazones que tenemos que cuidar, que tenemos que sembrar, que tenemos que seguir masticando y meditando en aquello que Dios nos habló, porque eso va a terminar dando fruto. Y ese fruto, de vuelta, ese fruto que esa semilla va a terminar dando, no es algo aislado tampoco. Y tenemos que entender eso, Dios va obrando, pero Dios va obrando a través de su iglesia y a través de cada uno de sus miembros. Muchas veces cuando se habla de misiones, se pone este ejemplo, ¿no?, de que dice algo así como que recién a la séptima persona que le predica el Evangelio a alguien es que esa persona termina aceptando a Jesús. Y no sabemos si somos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o el sexto, o el séptimo. Pero todos tenemos que ir sembrando. Pablo va a escribir algo parecido en una de sus cartas y va a decir, no importa quién siembra, si yo o Apolo, lo que importa es que el Evangelio sea predicado y que estamos poniendo el cimiento correcto, que el cimiento correcto es Jesús. Entonces, en este sentido, ¿no?, de entender que conectados al Espíritu vamos obrando y vamos sembrando algo que es más grande que nosotros. Y eso que vamos sembrando
es entender que sí, capaz que a mí hoy me toca disfrutar, pero capaz que a mí hoy me toca sembrar. Y como va a decir el predicador en Eclesiastés, ¿no? Tiempo hay para todo. Y tenemos que empezar a entender los tiempos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a seguir profundizando sobre esto, pero una de las la única forma en la que vamos a estar verdaderamente preparados para su venida es cuando entendemos la temporada y entendemos el tiempo en el que estamos hoy como iglesia. De vuelta, no es un tiempo aislado, sino que es el resultado de lo que Dios quiere ir construyendo en medio nuestro. Y esta idea de la temporada y de que va a llegar un momento en el que van a tener que cosechar, los discípulos, lo que Jesús estaba sembrando, ¿cuándo es que los discípulos empiezan a cosechar de una forma más amplia lo que Jesús estaba sembrando? ¿Después de qué momento? Después de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Y vamos a ver distintos ejemplos de cómo se va a repetir esta dinámica de que Dios prepara para lo que va a terminar haciendo. Y en Hechos 1, vemos, seguramente se acuerdan que en Hechos 1 está la promesa esta que dice: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, pero vamos a leer un par de versículos más de este capítulo. Versículo 4 dice: una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de la vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Jesús está acá, vemos cómo es un tiempo entre dos tiempos, se podría decir. Está la cosecha porque hay corazones que tienen que recibir el Evangelio, pero al mismo tiempo los discípulos tienen que esperar la promesa del Padre antes de poder salir a hacer eso, y al mismo tiempo está apuntando al otro momento futuro en el que Él va a volver. Pero para que llegue ese momento, primero tienen que predicar el Evangelio. Entonces vemos cómo está esta tensión, ¿no?, de esperar y hacer. Y entre ese esperar y hacer es confiar en la promesa del Padre, lo que tenemos que ir haciendo. ¿Por qué? Porque los discípulos le van a preguntar a Jesús: che, ¿es ahora que vas a volver y vas a instaurar tu reino físico acá en la tierra? Y Jesús le dice: no les corresponde en este momento saber eso. Lo que les corresponde hacer es esperar al Espíritu Santo, y una vez que reciban al Espíritu Santo, salir a testificar, a morir por mí, a entregar su vida por mí, llevando este Evangelio de la paz. Y a todas las naciones. Y esta idea de llevar vidas consagradas a Cristo, que capaz que que se reenfocan en lo importante. Porque veamos dos cosas que leíamos en estas dos historias que pasaban. En el versículo anterior Jesús le decía: alcen la vista que la cosecha está lista. Acá vienen los ángeles y les dice a los discípulos: no vean al cielo,
de vuelta los enfoca en hacer lo que tienen que hacer, mientras sí esperan y aguardan esa promesa. Ya va a llegar un momento, vamos a ver, que sí vamos a tener que alzar los ojos y esperar al que regrese. Pero en ese momento a los discípulos los reenfocan y le dicen, alcen la vista o bajen la vista. Constantemente, ¿no? Ponen en perspectiva el campo, ponen en perspectiva lo que hay alrededor, ponen en perspectiva esos corazones que necesitan recibir algo de Dios, ya sea la salvación desde un lado más evangelístico, pero al mismo tiempo también revelación de lo que hay en su corazón, podríamos decir. Y de vuelta estos pasajes lo que terminan haciendo es poner en peso a la figura del Espíritu Santo, como aquel que va a activar y va a hacer posible que ese mensaje llegue de la mejor manera, que ese mensaje que está en el corazón de Dios le llegue a las personas. Ahora se me mezcló todo cuando se me cayó. Acá. Y ahora vamos a ver dos promesas que hablan de esto que venimos hablando, que es la venida del Espíritu Santo como aquel que impulsa y nos mantiene enfocados en la misión y en la tarea que Cristo nos encomendó. En Isaías 61:4 vemos esta promesa que es la que Jesús va a leer cuando anuncia su ministerio, ahí estando en la sinagoga, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año de favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confrontar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Este es el ministerio que inaugura Jesús, pero que los discípulos después de Pentecostés empiezan a hacer. ¿Cuál es el mensaje que los corazones esos de la cosecha tienen que recibir? Todo esto, tienen que empezar a recibir. Bueno, las buenas noticias, sí, eso es lo primero, pero como consecuencia, capaz que consecuencia lo asociamos como algo negativo, pero como resultado de recibir las buenas noticias del Señor, hay una proclamación de libertad, de que no somos esclavos del pecado, de que no somos esclavos de aquello que capaz nos está atormentando. Hay una libertad de los prisioneros, de vuelta, cadenas que a veces arrastramos, mochilas que a veces arrastramos hace mucho tiempo, a pregonar que el año del Señor está cerca, que va a llegar ese día en el que Él va a volver, que los que están en duelo tienen esperanza, que hay motivo para adorar y hay motivo para incluso ponernos a danzar, que hay gozo y no luto en el Señor. Que hay sanidad para el corazón herido. Y que no tenemos que vivir en desaliento, sino que tenemos esperanza en Cristo. Son todas estas cosas que capaz que tomamos por sentadas, pero todo eso es el mensaje que tenemos que llevar. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar. Y después empieza a decir esta idea, ¿no?, de que somos robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. ¿Y qué era lo que Jesús le dice a los discípulos? Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes, a través de ustedes y de la obra del Espíritu Santo en ustedes, cuando ustedes menosprecien su vida hasta la muerte, ustedes van a reflejar mi gloria. Ustedes en ese momento van a ser luz. Y después dice, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Y repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Y en este momento, cuando habla de generaciones y de reparar y de restaurar a las generaciones, yo recordaba así la noche del sábado en este momento, porque en la noche del sábado pasaron cosas muy interesantes.
quiero dejar esto acá, pero se me va a volar, así que lo voy a seguir manteniendo acá. Pero la noche del sábado empezó con que capaz los jóvenes y los más grandes empezaron preparando el fuego. Pero cuando el fuego se estaba apagando, ¿quiénes fueron los que lo mantuvieron encendido? Los nenes. Y yo hablando con Debo cuando terminó el fogón, le digo, che, Debs, fue re profético, ¿no? Lo de los nenes. Y me dice, sí. Porque... Y después, mientras se mantenía el fogón y seguíamos adorando, llegó un momento que empezamos a tener un tiempo de agradecimiento a Dios. Y en ese momento me acuerdo que no agradeció ningún joven ni ningún niño, pero agradecieron los grandes. Y después de ese momento de que agradecieron los grandes, empezó un silencio. Y después de ese silencio fueron los jóvenes los que agarraron en cierto sentido la batuta y empezaron de vuelta a adorar. Y después los grandes dijeron, ahora oremos por los jóvenes, de vuelta. Y en ese momento es cuando vemos a la real iglesia. A la iglesia en la que capaz que las generaciones que vemos como algo separado se empieza a reconstruir y se empiezan a conectar nuevamente. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que los está uniendo. Y Jesús está ahí en el medio de eso. Y esta es la idea. ¿Reconstruirán las ruinas antiguas? Sí, pero de generación en generación. ¿Por qué? Porque entendemos que vamos construyendo juntos. Y construimos sobre los que vinieron antes. Y construimos para los que vienen después. Y esta es la iglesia. Y entender esto, ¿no? Que es en el Espíritu. Cuando vamos a Joel 2, que se refuerza esta idea, dice, el pueblo se arrepiente y todo, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueño los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. Sí, la visión de Pentecostés que Pedro va a predicar después de que reciben poder, pero los jóvenes, los ancianos, toda la generación unida es la que se va a ver como un plantío de justicia. Y esa generación unida en el poder del Espíritu Santo y conectada al corazón de Dios es la que va a llevar el mensaje, porque va a ser un mensaje visible y tangible. Porque, de vuelta, los que fueron ahí medio en otra, yo creo que el mayor mensaje que se dio fue la unidad de la iglesia. La comunión, la coinonía, y todo eso es posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando decimos, sí, dejo de mirar abajo, dejo de mirar arriba y veo capaz al que tengo al lado. Y empiezo a decir, vamos a caminar juntos. De vuelta, va a llegar un momento en el que sí vamos a tener que alzar los ojos a los montes o al cielo. Pero mientras tanto es caminar en base a la palabra que Dios nos viene dando. Y en este sentido, ¿no? Esta temporada de cosecha, y lo que recordaba es este pasaje en Lucas 21, que Jesús empieza a explicar, porque veníamos diciendo, ahora veníamos diciendo que Jesús les dice a los discípulos, no les corresponde a ustedes entender qué tiempo puntual va a ser en el que yo le voy a restaurar el reino a Israel. Pero acá vemos cómo se completa esta idea, o por así decirlo, la otra cara de la moneda en Lucas 21, del 27 al 36. Empieza Jesús a explicar todas las señales que estuvimos hablando también en el campamento y después dice, verán entonces al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también propuso esta comparación. Fíjense en la hoguera y en la higuera y en los demás árboles.
Cuando brotan las hojas, ustedes pueden verlo con sus propios ojos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Qué está diciendo? No van a saber el día exacto, pero sí van a poder entender la temporada. Y estamos, pero en este momento la temporada es de cosecha. Y cuando llegue ese día va a haber una temporada de cosecha aún mayor. Porque va a haber todavía un mayor derramamiento del Espíritu, porque la iglesia va a estar conectada verdaderamente con lo que está en el corazón de Dios. Pero lo que le está diciendo es, entonces, una vez que vean la temporada y entiendan los tiempos, ahí sí van a levantar la cabeza y van a cobrar ánimo, porque se van a dar cuenta que ese día, que capaz no conocen la hora ni la fecha exacta, está cerca. Y en ese interín, ¿qué es lo que hacemos? Nos afirmamos en la palabra, porque dice que todo lo demás va a pasar, pero la palabra es lo que permanece. Y la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Habíamos dicho y nos habíamos hablado el miércoles pasado que teníamos que hacer cuando escuchábamos la palabra, no endurecer el corazón. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, sigue diciendo. No sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Nos preparamos para ese día, para las bodas, para presentarnos delante del Hijo. ¿Y cómo nos preparamos? No dejando que las preocupaciones de la vida, la embriaguez y el vicio endurezcan nuestro corazón. Y acá es cuando quiero comentar, pero hay algo así más personal. Pero no sé, yo ya llegué el domingo y desde que llegué el domingo la semana viene heavy. Empezaron llamadas a casa. Con la facultad me estoy dando cuenta que este año va a venir muy heavy y eso me preocupa. Y un montón de cosas más. Y de vuelta, todo eso, ¿qué es lo que hace? Nos corre la vista de la palabra. Y el diablo, sí, no digo que todo lo que pasa sea del diablo, pero el diablo va a aprovechar todo eso para arrebatar la semilla. Y tenemos que cuidar la semilla. Tenemos que echar, como diría Cantares, las pequeñas zorras. Tenemos que cuidarnos de las preocupaciones y decir, confío en Cristo y mi vida está guardada en Él. Y me mantengo sobrio y me mantengo conectado y me mantengo enfocado a lo que Él quiere hacer. Esas son las advertencias. ¿Por qué? Porque tengo que atesorar la palabra. Porque la palabra es la raíz firme sobre la cual todo lo demás se construye. Y lo que va a seguir diciendo es manténganse despiertos y oren. No solo es mantenernos conectados a la palabra y con un entendimiento de los tiempos, que está todo muy relacionado, sino también levantarnos en nuestra vida de oración. Y es muy interesante, y con estos ejemplos y los versículos que me quedan ya voy a ir cerrando las ideas, pero es muy interesante ver cómo todo esto que nos está pasando, encontramos una historia o un momento en la Biblia que pasó algo muy parecido, pero a mucha menor escala. El pueblo, porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Estamos esperando la promesa y seguimos en un mientras tanto. Y en ese mientras tanto, la misión nuestra que habíamos dicho que era ser testigos y predicar el Evangelio. Y estamos en ese mientras tanto. Pero, ¿quiénes eran los testigos originales que Dios levantó?
al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que, llegado un momento, fue a cautiverio en Babilonia. Y en ese cautiverio a Babilonia, una cosa que es muy interesante es que antes de que se entren en el cautiverio a Babilonia, el profeta Jeremías va a darles una promesa al pueblo y les va a mandar, dije antes, pero les va a mandar una carta para los cautivos en Babilonia. Y en esa carta dice un montón de principios que podemos aprender y aplicar nosotros también a la hora de ser testigos. Dice así: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envié al exilio de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor de los ejércitos celestiales: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso a los sueños que ellos tienen. Lo que profetizan ellos en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. Versículo conocido viene ahora. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo tengo un plan con todo este proceso, con todo este tiempo que van a estar esperando en este ambiente que es hostil para ustedes. Y en ese tiempo, ¿qué quiero que hagan? Que se casen, que lleven una vida, voy a decir normal entre comillas, pero que cumplan la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿qué es? Que nos multipliquemos y que testifiquemos su nombre, ¿no? Y que llevemos el mensaje. Que lleven vidas de ejemplo, pero que al mismo tiempo oren por lo que tienen alrededor. De vuelta, ¿no? Esta idea de los ojos alrededor, de los ojos en la cosecha. Y va a decir: pidan por el bienestar de la ciudad, porque del bienestar de la ciudad va a depender el bienestar de ustedes. Y esta es una promesa que va a aplicar para nosotros hoy en día también, porque escuchamos que la gente comenta de política, que comenta de la situación del país, que comenta todo el tiempo. Y la actitud del cristiano tiene que ser esta: pidan por el bienestar de la ciudad. Y la ciudad no es solamente el país y la nación, que sí está en el corazón de Dios. La nación no está diciendo eso, pero la ciudad es el ciudadano que tengo al lado, el prójimo también, ¿no? Pidan que le vaya bien al otro, porque cuando le va bien al otro, me termina yendo bien a mí. Esa es la actitud del cristiano. El ser testigo y llevar una vida íntegra, sí. Conectado al Espíritu, sí. Afirmado y arraigado en la esperanza que profesamos, sí. Pero también orando e intercediendo por el que está al lado. Porque de vuelta, el cristiano no es alguien aislado. No es alguien aislado ni en el espacio, en el sentido de que no es que vivimos en una burbuja, sino que estamos rodeados de gente. Y tampoco es alguien aislado en el tiempo. Eso es capaz lo que quiero reforzar hoy. Porque venimos de los que están atrás y les preparamos el camino para los que vienen después. Entonces, esta es la actitud que Jeremías desafía al pueblo a adoptar durante estos 70 años. Pero al mismo tiempo dice: acuérdense de la esperanza porque y de mis promesas, porque
y de mis planes de bien y no de mal. Porque va a llegar un momento cuando se cumplan esos 70 años que quiero que vuelvan a mí, que clamen, y entonces yo los voy a restaurar y los voy a devolver a su tierra. Y eso también es parte del rol del cristiano. Estar tan entendido en los tiempos que cuando notamos, che, ya se está acercando ese día, empecemos a clamar y empecemos a orar y nos preocupemos y nos ocupemos de que haya aceite en nuestras lámparas. Y tenemos un ejemplo de esto también. ¿Por qué? Porque cuando se están cumpliendo las 70 semanas, Dios va a levantar a otro hombre, que es Daniel, para que empiece a orar y a profetizar y a clamar por esto que anticipaba Jeremías. Daniel 9, 1 al 3 dice: en el primer año del rey Darío, hijo de Asuero y descendiente de los Medos, quien llegó a ser gobernante del reino de los babilonios, en su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí el mensaje de las Escrituras, donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Comprendí lo que estaba haciendo. Vi la higuera y vi que ese día se acercaba. Y entendí la temporada. Y como entendí la temporada, me quedé de brazos cruzados esperando. No, me puse a orar. Y como vi que eso no bastaba, me puse a ayunar. ¿Por qué? Porque mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, esta es la actitud. Estar atentos a los tiempos, estar atento a la palabra, estar atento a la necesidad del otro, pero principalmente estar atento al mover de Dios y de su Espíritu. Y mantener una actitud activa, sí, de testimonio y de oración, disciplina y compromiso con lo que Dios tiene y lo que Dios quiere para nosotros. Y responder de vuelta, siempre que escuchamos la palabra, la actitud tiene que ser no endurecer nuestro corazón. ¿Por qué Daniel no endureció su corazón en este momento? Daniel 1.8, este versículo no lo había notado, pero Daniel 1.8, ¿qué va a decir? Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con la comida de Babilonia. ¿Qué es lo que advertía Jesús más adelante? No dejen que la embriague de su corazón se embriague, porque si se embriaga se endurezca. Sean llenos del Espíritu y no del vino. Sean sobrios y velen. Están estas ideas constantemente entrelazadas. ¿Por qué? Porque necesitamos una sobriedad para entender la temporada, para distinguir en qué estado está la higuera hoy. Y ahora sí, para ir terminando, vamos a ver algunas actitudes que estaba pensando y en esto que les compartía, ¿no? De que mi corazón se venía preocupando de vuelta bastante esta semana. Y anoche Ani manda un mensaje al grupo de jóvenes con este versículo y Dios me habló un poquito en base a eso. Entonces lo quería compartir. En Judas 1, 20 al 21 dice: pero ustedes, queridos hermanos, edifíquense sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, los lleve a la vida eterna, a vida eterna. Está diciendo, mientras esperan ese día, sigan actuando, sigan tomando estas actitudes, sigan edificándose unos a otros y al mismo tiempo edificando lo que Dios quiere edificar. Manténganse en el amor de Dios. ¿Cómo nos mantenemos en el amor de Dios? Permaneciendo cerca de Él, orando, leyendo la Biblia, sí, pero al mismo tiempo, ¿cómo nos podemos mantener en el amor de Dios? No sé. Acá lo dejo para que lo pensemos también un poco. Pero ahora se me ocurre decir, no sé, Dios te ama. Recordemos eso. Recordemos en nuestro corazón la verdad.
Porque me gusta, es Pepo el que dice mucho esto, ¿no? Que a veces tenemos que empezar a apreciar esas pequeñas, grandes verdades que son las más poderosas. Y Dios nos ama. Y esa es una verdad en la que tenemos que afirmar nuestra vida. Y tenemos que mantenernos en esa verdad. Porque esa verdad es la que va a hacer que cobre ánimo también. Orando en el Espíritu, dice también, ¿no? Esta idea de orar conectados a lo que el Espíritu quiere. Y por último, Jesús decía que una vez que entendemos lo que hace la temporada en la que está la higuera en este momento y entendemos capaz eso, la temporada y lo que Dios quiere para nosotros hoy, y al ver la higuera también entendemos que ese día está más cerca, hay que empezar a actuar en consecuencia a eso que vamos entendiendo. Daniel dice, comprendí, entonces empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a hacer todo esto. Y un último pasaje que quería leer es Hebreos 11:7, que podría hablar de otros de los héroes de la fe, pero en Hebreos 11:7 hay como una actitud que me parece que es un desafío para nosotros hoy también. Y dice, por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe, Noé escuchó a Dios y no endureció su corazón, sino que se puso a construir algo que por contexto era imposible que entienda. Se empezó a construir un arca, un lugar en el que su familia y la creación de Dios iban a las dos cosas a estar a salvo. Y la iglesia es un arca hoy. La iglesia es ese lugar donde nos vamos afirmando y donde capaz la hostilidad queda afuera por un tiempo. Pero no solo es construir la iglesia, que es un desafío para hoy, sino es también construir lo que decía Jeremías, ¿no? De construir casas, familia, ejemplo. Marcos Brunet me parece que es el que habla de modelo. Construir cultura, empezar a sembrar, empezar a construir lo que hay en el corazón de Dios. Y lo que yo tengo que construir capaz que no es lo que tenga que construir el otro, pero es responder a lo que Dios nos viene marcando, cuidar las promesas, cuidar la palabra y construir lo que Él quiere, ese diseño que Él quiere para salvar a los que están a mi alrededor, para que vean que hay algo distinto, que hay una alternativa distinta y que esa cosecha sí está lista y hay un ejército de segadores y de sembradores que se van a encargar de eso, porque hacen lo que Dios quiere. Señor Jesús, Papá, en esta noche te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por todo lo que venimos viviendo, Señor, pero te damos gracias por lo que vas a seguir haciendo, Señor, porque entendemos que nos toca seguir construyendo, que nos toca seguir sembrando, pero también nos toca cegar, y nos toca gozarnos y nos toca llorar, porque sigue habiendo un tiempo para todo. Pero sabemos también que va a llegar ese momento, ese día que si nuestro corazón no se enturbió, Señor, por las preocupaciones y por todo lo que nos puede intentar apagar, Señor, vamos a, estando preparados, a alzar los ojos y verte volver. Pero mientras tanto, que sea nuestra actitud, la actitud que vos nos desafías a tener, que vos querés que tengamos, y es que nos enfoquemos en hacer tu voluntad, en proclamar tu mensaje, en sembrar la semilla, en
en regar la semilla que vos sembraste en nuestros corazones y en buscar entender los tiempos y actuar acorde, Señor, y orar lo que está en tu corazón. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por todo esto y seguimos en tu presencia y seguimos queriendo agradarte a vos en primer lugar. Llenará toda la tierra, como las aguas cubren todo el mar. Y tu belleza hoy transforma mi vida. Cristo, eres hermoso. Cristo, eres hermoso. Cristo, eres hermoso. Cristo, eres hermoso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Cristo, eres hermoso. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cristo es hermoso. Medianoche se escucha un clamor. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Medianoche se escucha un clamor. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Y a medianoche se escucha un clamor. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Esperando y apresurando. Esperando y apresurando. Esperando y apresurando. Maranata, ven Señor Jesús. Esperando y apresurando. Esperando y apresurando. Esperando y apresurando. Maranata, ven Señor Jesús. Esperando y apresurando. Esperando y apresurando. Esperando y apresurando. Maranata, ven Señor Jesús. Tomamos como iglesia esta actitud y asumimos este compromiso. Esperamos en vos, esperamos en tu espíritu porque conocemos y confiamos en cada una de tus promesas, pero al mismo tiempo alzamos la vista y miramos la cosecha y decimos, vamos a apresurar ese día y vamos a estar intercediendo y orando y preparándonos para ese día, porque sabemos que después de que preparemos ese camino para vos y prediquemos el evangelio y nos encarguemos de la cosecha, entonces nos vas a decir que alcemos los ojos una vez más y alcemos nuestros ojos y nuestras cabezas como puertas eternas, porque va a entrar el Rey de Gloria, el Rey de Justicia va a entrar y va a llenar toda la tierra, y toda la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria, y es por eso que nos unimos en este clamor y decimos, ven Señor Jesús. Esperando y apresurando.
apresurando. Maranata, ven Señor Jesús, esperando y apresurando, esperando y apresurando, esperando y apresurando. Maranata, ven Señor Jesús, esperando y apresurando, esperando y apresurando, esperando y apresurando. Maranata, ven Señor Jesús. Te damos gracias, Jesús, una vez más y te pedimos que seas vos, Señor, el que ponga en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, porque esa es tu buena voluntad, Señor. Y que podamos responder, Señor, cuando escuchemos tu voz. Te damos gracias una vez más, Jesús, en tu nombre. Amén. Y ahora nos estamos viendo el domingo a las 11 de la mañana, iglesia. Nos vemos.